Buenas tardes, bienvenidos al culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna. Gocemos escuchando la palabra de nuestro Señor. Buenas tardes, hermanos. Es el tiempo de alabarle a nuestro Señor y dicen las Escrituras en el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a acción de bocinas, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo, todo lo que respira, alabarle. Aleluya. Y es así que es el momento de estas hermosas alabanzas de nuestra iglesia madre, la Iglesia Bautista Ora. En tu
ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, Jesucristo Salvador, yo me entrego a ti. Mi Señor, yo me entrego a ti. Él es mi roca, Él es mi fuerza, es mi Señor, mi fortaleza. Mi Señor, yo me entrego a ti. A mi amado Salvador, hoy le doy mi corazón. Mi Señor, yo me entrego a ti. Es la fuerza de mi vida, todo encuentra mi alma en ti. Mi Señor, yo me entrego a ti. Grande gozo en Dios encuentro, yo con Él quiero vivir. Yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Jesucristo Salvador, yo me entrego a ti. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es domingo 11 de abril del 2021. Estamos después de esta pausa que correspondió a la Semana Santa, en donde tuvimos el culto de resurrección y el culto de las 7 palabras, retomando el estudio, la predicación sobre el Sermón del Monte. Y pues estamos concluyendo estas hermosas partes que son las bienaventuranzas. Bendito Dios que estamos llegando a esta parte final de ellas, y nuestro texto base del día de hoy es Mateo 5 del 10 al 12, que nos dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Es la hermosa palabra que nos tiene el Señor, y pongámonos en sus manos para que sea Él el que nos hable. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has dejado tu revelación escrita, Señor, porque en ella está tu voluntad, Señor, porque en ella está la guía, porque en ella está la lámpara a los pies y la lumbrera a nuestro camino, Señor. Te rogamos, Señor, que nos des oídos abiertos, propicios, y un corazón también abierto para que esta palabra se anide en nuestro corazón y nos cambie, nos transforme, nos inste, nos exhorte para poder servirte y tomar decisiones. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos entonces con estas bienaventuranzas. ¿Podemos, mis hermanos, es pregunta, ¿se puede ser feliz si se está perseguido, si se es calumniado, si se es difamado, si hay vituperios? ¿Podemos ser feliz? ¿Podemos recibirlos con gozo? La respuesta está en la palabra de Dios. Y además, mis hermanos, hoy vamos a utilizar para ilustrar 3 leyes de la física. ¿Cómo les fue en física en la secundaria o cómo les fue en física en la preparatoria?
No sé si las recuerden, pero tenemos 2 leyes de Newton y una que es el principio de Arquímedes, que vamos a utilizar como ilustración únicamente. Y pues vamos a ir también hablando a ese respecto conforme vayamos avanzando. Bueno, son, decía yo, un conjunto de bienaventuranzas el ser macarios, es decir, dichosos, bendecidos, gozosos, felices por ser seguidores de Cristo, porque su Santo Espíritu nos va moldeando al carácter de Cristo y vamos entonces adquiriendo las características que nos identifican como los ciudadanos del reino. Todas las bienaventuranzas previas tratan de esto, son internas, es algo que es del carácter de los ciudadanos del reino y el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo en el que buscamos acercarnos. Es la piedad que nos dice el autor del libro de las disciplinas espirituales para la vida cristiana, Donald McWhitty. Es piedad, es acercarnos al carácter de Cristo, y todas estas bienaventuranzas previas, que son 7, nos hablan de eso, de algo interno. Son los rasgos perfectos en Jesús que quiere que nosotros también adquiramos y que además Él bendice. A cada característica viene una bendición, viene una promesa. Empieza pues con los pobres de espíritu, y la promesa es igual en esta bienaventuranza, es decir, que serán de ellos, de los pobres de espíritu, el reino de los cielos. Después, con cada bienaventuranza viene también, les digo, una promesa para los que lloran, para los que son mansos, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que tienen misericordia en su corazón, los de limpio corazón, los pacificadores. Y las promesas reciben también a cada uno de estos. Hay consolación, la tierra por heredad, saciados de justicia, verán a Dios. Y ahora el Señor nos habla de algo que no es interno, sino de algo externo, de la consecuencia de ser ciudadano en el reino, de la consecuencia de tener las características perfectas de Jesús, que se ven reflejadas en nuestro carácter y en nuestro actuar y en nuestro caminar diario. Esta es externa, así que si de verdad se es seguidor de Cristo, si de verdad le amas, si de verdad le sigues, si de verdad le has entregado tu vida a Él para que sea tu Rey y tu Señor, realmente esto va a traer consecuencias externas. Y entonces es cuando pronuncia el Señor el Sermón del Monte, estas consecuencias eran muy claras. Años después, cuando se estaba formando la iglesia primitiva, esto todavía fue aún más claro. Y aunque parece algo lejano, aunque pareciera que no es apropiado para nuestro tiempo, sería falso tener una concepción así. En nuestro tiempo también hay rechazo, en nuestro tiempo también hay persecución. Y es más, es muy probable que en los próximos meses o en los próximos años este rechazo y esta persecución crezca. No sé si sepan, pero en la lista, en la ONU, de personas peligrosas estamos los cristianos. Hace poco más de un año, les comento, cuando empezamos con los devocionales por WhatsApp, una persona se comunicó con nosotros diciendo que le había gustado mucho el mensaje, que le había encantado, y que si éramos como los que salen en la televisión, los que prometen el fin de toda angustia, el fin de todo problema, el fin de toda aflicción, y esto lógicamente pues a cambio de cierto dinero. Y no hay nada más alejado de la realidad, porque Cristo nunca prometió que los problemas se acabarían, que los sufrimientos no estarían ahí, porque Él siempre anunció que seguirlo tendría un costo, que no estaríamos exentos de sufrir. Es más, nos aseguró que habría sufrimiento por su causa. Nos dice Juan 16:33, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Así que el Señor nos está anunciando que va a haber aflicción. En el Evangelio de Mateo, la madre de Juan y Jacobo se acerca a Jesús, les acaba de anunciar a detalle cómo va a ser su crucifixión,
y le hace una petición que podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 23. Podemos interpretar, él les acaba de anunciar que le van a matar y ella les dice que en su reino quiere que uno de sus hijos esté a la derecha y el otro a la izquierda. Nos dice así la palabra de Dios. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo Jesús, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Y ellos dijeron, podemos. Les dijo, a la verdad beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes los ha preparado el Padre. ¿Y a qué copa se refería Jesús? Al martirio, a la tortura, a la muerte, por causa de ser su seguidor. Él les anunciaba que también beberían de esa copa. Así que nada más alejado de aquella promesa, de ese falso evangelio de prometer no sufrir, de no padecer, de no tener preocupaciones, de no tener problemas, de no tener aflicciones. La diferencia es que con Jesús hay esperanza, pues solo en Él hay salvación y paz. En el libro de Lamentaciones de Salomón, el rey se lamenta por el alejamiento del pueblo hebreo de Dios y narra las consecuencias de ello en el capítulo 5. Comenta las condiciones de su pueblo, dice, sobre nuestros cuellos están los que nos persiguen y nos fatigamos y para nosotros no hay reposo. Y en el versículo 21 le pide a Dios la respuesta, dice, haz que volvamos a ti, oh Señor, y volveremos. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos son los principales perseguidores. La palabra de Jesús es una palabra que confronta, es una palabra que incomoda y eso genera una reacción en contra. Nada más alejado del pague por sufrir. Pablo sufrió una transformación como la de la que habla Salomón. Hay que volvernos a ti, decía Salomón, rogaba y Dios escucha y responde. Y Dios tiene un plan de transformación para Saulo de Tarso, que él mismo se llamaba fariseo de fariseos, perseguidor de cristianos, y sería inmediatamente después de convertido él mismo motivo de persecución. Y daba testimonio de quién había sido en Filipenses 3:7. Nos dice del 5 al 7, circuncidado al 8º día, está hablando de sí mismo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y podemos ver también en esta misma carta a la iglesia de Filipo, les da testimonio de lo que él había sufrido por causa del evangelio. Ser perseguido por causa del nombre de Cristo es un verdadero privilegio del que no todos quieren disfrutar. Fíjese, no estoy diciendo que no todos pueden disfrutar, porque el Señor es Señor del universo. Nos da la posibilidad a todos de amarle, de entregarle nuestra vida, de aceptarle como nuestro Señor y Salvador, pero no todos quieren disfrutar de ese privilegio. Pablo en esa misma carta a los Filipenses 1:28 dice, no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación, y esto procede de Dios, porque se les ha concedido a ustedes no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el privilegio de sufrir por su causa. Pablo nos dice que sufrir por la causa de Jesús es un privilegio, y un privilegio es algo del que no todos han podido acceder.
Así que a esto es a lo que se refiere el Señor en esta bienaventuranza, el privilegio de ser perseguido. Y esto es apenas la introducción, mis hermanos. Vamos a la primera enseñanza. Les decía yo que vamos a utilizar las leyes físicas y vamos a utilizar la tercera ley de Newton, que nos dice así: a cada acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Y le vamos a llamar el principio del testimonio. El Señor es muy claro en esta porción del Sermón del Monte. Son bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, no los que son perseguidos por cualquier otra causa, es por la justicia. Y hemos visto en sermones previos que la justicia es Dios el justo, el único justo, y Dios es el Dios de la justicia. Aquella justicia de la que podemos tener hambre y sed, con ese anhelo tan fisiológico como del agua y del alimento. Así necesitamos de Dios y de su justicia. Y también comentamos que ser, por ejemplo, pacificador no era ser pusilánime y se requería de acción. Ahora usamos estas leyes de la física para ejemplificar y aplicar enseñanza. Hay preguntas que a lo mejor son fuertes y dolorosas. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Es un poquito cristiano? ¿Es un cristiano carnal? ¿Es de aquellos que se callan por pena que son cristianos? ¿De aquellos que lo niegan a pregunta expresa? ¿O aquellos de que las personas se enteran de que son cristianos después de meses o años de convivir con él, cuando por alguna razón se les sale comentarlo? ¿O es un cristiano camaleón, de aquellos que se camuflajean según el ambiente en que se encuentra, que se puede adaptar perfectamente a los ambientes del mundo? Porque si es así, lo más seguro es que no vaya a generar ninguna reacción, porque no está generando ninguna acción por la justicia de Dios, por el reino de los cielos, porque no está haciendo testimonio, porque no está incidiendo en su entorno, porque no está mostrando lo que es ser cristiano. Y por lo tanto, si no hay acción, pues no va a haber ninguna reacción. Se la va a llevar muy bien, se la va a llevar sin confrontación, como dicen coloquialmente, pues nadando de a muertito. O es más bien de aquellos cristianos que se han atrevido a romper con las costumbres, con los hábitos, con las tradiciones, incluso aquellos que han estado dispuestos a romper con relaciones para testimonio de la fe, de aquellos que se han enamorado del amor de Cristo y viven, sueñan, caminan, andan, viven por Dios y para Dios. Y entonces sí se va a generar una acción, porque van a estar trabajando para el reino de Dios. Son de las personas que van con su Biblia, que van dando testimonio, que van hablando de la palabra de Dios en cualquier oportunidad, en el metro, en el camión, en cualquier oportunidad hablan de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que Dios puede hacer en la vida de las demás personas. Y entonces sí, con toda certeza van a generar una reacción como la que habla esta tercera ley de Newton, una reacción que es igual de intensa a lo que sea su acción, pero en sentido contrario. ¿Y quién va a echar a andar esta reacción? Pues el mundo mismo, el príncipe de este mundo en su contra. Esta reacción entonces será proporcional a su actuar. Si eres de testimonio para Cristo, entonces con toda certeza, es más, con absoluta seguridad, reaccionarán en tu contra. Y esa reacción es directamente proporcional a tu testimonio. Hay una película que pueden ver en alguna plataforma de streaming que se llama Hasta el último hombre. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, un joven se alista, se recluta en el ejército de los Estados Unidos, pero es un joven que sufrió violencia en casa, tanto él como su mamá
sufrieron violencia doméstica y en un arranque de ira le apunta con una pistola a su propio papá. Así que esto queda grabado en su mente. Él dice que nunca va a tomar un arma en sus manos y además él es cristiano. Él hace una promesa a Dios de no tomar un arma en sus manos y así se alista en el ejército de los Estados Unidos. Y negándose a tomar armas dentro del ejército, pues es avergonzado, es vituperiado, es rechazado, es ridiculizado, incluso es enjuiciado, pero finalmente es llevado al frente y muestra que no es cobardía lo que le motivaba a no querer empuñar un arma. Es una convicción mayor que solo puede venir de Dios. Es un deseo de cumplir esa promesa a Dios, un deseo de servir y unas fuerzas que solamente pueden venir de Dios. Y lejos de todo lo que decían, logra hechos importantes para la honra y para la gloria de Dios. No le digo más, búsquela, no se la voy a spoilear, así que búsquela. Si no hay entonces, mis hermanos, un fuerte testimonio, no puede haber una fuerte reacción por ello. Por eso el título del sermón que dice, dime quién te ataca y te diré quién eres, es una paráfrasis de ese refrán popular por todos conocido. Si te ataca el mundo, si te ataca el príncipe de este mundo, si te rechazan por lo que eres, cristiano, si te rechazan en tu familia incluso, en tu trabajo, en el círculo de amigos con los que siempre andabas y que ahora te rechazan, quizás sea la fuerza de tu testimonio y quizás sea que estés notando y que se esté notando no solo con palabras sino con hechos que se es ciudadano del reino de Dios. Este es un resumen entonces de todas las características previas, es una consecuencia de ello. Ascendido a los cielos nuestro Señor, vino entonces la graduación de los discípulos, el fuego del Espíritu Santo sobre ellos, hizo que eso se convirtiera en una ceremonia de graduación que les hizo pasar de discípulos a apóstoles. Todos tomarían de la copa que el Señor se refería cuando habló con la mamá de los Boanerges, con la esposa de Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno. Todos sufrirían rechazo, persecución, encarcelamiento, martirio y muerte. Incluso Juan, que murió de anciano, el discípulo amado, el más joven de todos ellos, que tuvo una muerte ya en su vejez, sufrió graves quemaduras por dar testimonio de Cristo. Todos, absolutamente todos los discípulos fueron vituperiados, perseguidos, calumniados, acusados con mentiras. Pero a ellos y a todos los cristianos el Señor nos llama bienaventurados si aceptamos pagar el precio. El galardón es grande, mis hermanos. Pues nos dice el Señor, de ellos es el reino de los cielos. El apóstol Pedro en su primera carta, anciano ya y cercano a la muerte, nos deja plasmado en la primera de Pedro 4:14, dice, cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Demos pues el principio del testimonio. Ahora nos vamos al segundo principio, a la segunda enseñanza, y este es el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un líquido, y ahora hago énfasis en esta parte, dice, sufre un empuje vertical de abajo hacia arriba. Cierro el énfasis que dice es igual al peso del líquido desalojado. Arquímedes nació en Siracusa en el año 287 y murió en la guerra en el año 212 a.C. Fue físico, fue ingeniero, fue inventor, fue astrónomo y fue un matemático griego muy importante. Se conocen pocos detalles de su vida, hay poco escrito,
y es considerado como uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre los avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Hay una anécdota que se refiere cuando descubrió este principio, el llamado principio de Arquímedes, se sumergía en una tina mientras se bañaba y cuando él le cae el 20, cuando él encuentra este empuje del agua hacia su cuerpo, dice la anécdota que salió desnudo a las calles de su ciudad gritando Eureka. Y esto permitió pues poner grandes embarcaciones a flotes, y muchos fueron las aportaciones de este hombre de ciencia. Algunos han llegado incluso a nuestros días y algunos se han perdido, algunos de sus inventos y sus descubrimientos se han perdido a través del tiempo. Pero ahora vamos a utilizar esto para enseñanza de Dios. Al igual que el principio anterior, nos va a servir simplemente de ilustración. Los insultos, las calumnias, la persecución, cuando son a causa de Dios, nos hacen bienaventurados. ¿Y eso por qué? Porque debe ser motivo de gozo y alegría. Agaliaf en griego, agaliao, que es de regocijarse en extremo, estar extremadamente alegre, porque al igual que el líquido desalojado, cuando un cuerpo es sumergido, lo empuja hacia arriba, esas calumnias, esa persecución, esos insultos por causa de la justicia, y reitero, por causa de la justicia, que es Dios, nos empujan igualmente hacia arriba. El Señor nos llama a vivirlas con eso, con gozo, con alegría, y después nos pone el ejemplo de los profetas. Y pensaríamos en primera instancia, bueno, es el pueblo elegido de Dios, probablemente los profetas no sufrieron rechazo, ellos conocían de la palabra, habían caminado con Moisés y con Dios 40 años en el desierto, tenían una historia cercana, conocían de primera mano los mandamientos de Dios, sus estatutos. Dios habló por Moisés primeramente y después habló de los profetas. Ellos debían reconocer la voz de Dios, y sin embargo los profetas habían sufrido persecución. Ellos eran los que llevaban la voz de Dios en sus gargantas, pero la historia nos dice que no fue así, no fueron aceptados, fueron rechazados y perseguidos. Segunda de Crónicas 36:16 nos dice, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo y no hubo remedio. Qué duras palabras. Confrontados ya durante los primeros años después de la formación del nuevo pueblo de Dios, con la llegada de Jesús, con la revelación máxima del Padre, que es Dios encarnado. Así igualmente son recriminados los judíos por Esteban. Qué testimonio de este hombre, el que se convertiría a la postre en el primer mártir del cristianismo. Le apresaban y él pedía defenderse y le daban voz, y en su discurso confrontaba al pueblo judío. En ese discurso que le costó la vida, como muestra de que primero hay rechazo a la palabra de Dios y le llevaría a la muerte este rechazo. También esto nos da testimonio de su fidelidad de Esteban. No blasfemó estando detenido, no se amedrentó estando detenido. Por el contrario, vio la oportunidad de predicar el evangelio a aquellos que le habían detenido y los confrontó de manera fuerte. Nos da testimonio de su fidelidad, nos da, aunque suene redundante, testimonio de su testimonio, y nos da, en tercer lugar, un testimonio del gozo que notaron sus asesinos en el rostro cuando le mataban. Y esto queda plasmado en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 y 52, nos dice:
las palabras de Esteban a ellos, les dice: duros de cervix e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo? Ahora han venido a ser traidores y asesinos. Qué dura es la palabra de Dios cuando choca con corazones duros. Y su testimonio final de Esteban, ya en el versículo 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo testimonio el de Esteban. Qué tremenda muestra de persecución, qué tremenda muestra de represión, de vituperios. Y qué tremendo el testimonio de Esteban, que estando allí apedreado hasta la muerte, clamó a Dios y pidió perdón por ellos. ¿Qué sucedió en el corazón de Saulo de Tarso, que a la postre se convertiría en Pablo, que le llevó a una transformación tan grande después de encontrarse cara a cara con Cristo resucitado? Podemos ver que igual que los profetas de la antigüedad, como en la iglesia primitiva, como en nuestros días, el Señor no nos dice que no vamos a sufrir. Nos dice que vivamos la persecución, nos dice que vivamos los insultos, que vivamos las descalificaciones, que vivamos los vituperios con gozo, porque su recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, nos dice en estos versículos que estamos analizando. Porque al final de cuentas, vivir por Dios y para Dios es un privilegio. Sufrir e incluso morir por Cristo es un privilegio. Nos lo dice Pablo, lo reiteramos en Filipenses 1:29. Sufrir por su causa es un privilegio y es grande el galardón que nos promete el Señor en ese empuje vertical de abajo hacia arriba, en el principio de Arquímedes. Cuando nosotros pensamos que la persecución hoy en día es algo lejano, déjenme decirles que en México hay persecución y hay persecución religiosa. Y no es principalmente el gobierno, sino otras agrupaciones religiosas las que cometen esta persecución. Hay expulsiones de los pueblos, hay despojo de tierras, despojo de los productos del campo, de las cosechas, persecución, les impiden el acceso a los servicios públicos y ellos se han mantenido fieles. Esto no es lejano, es una palabra vigente y actual. Nos vamos al tercer principio. La intensidad de la atracción será más fuerte mientras más cercanos y masivos sean los cuerpos, nos dice la cuarta ley de Newton, y es el principio de la cercanía. Este último principio, mis hermanos, es todo un desafío. Es una ley física, es una ley de aplicación universal. Los hombres apenas estamos descubriendo cómo es que Dios creó al universo y todos los días nos asombramos de su creación. Una de las leyes de la física, la cuarta descrita por Newton, nos dice entonces que la intensidad de la atracción será más fuerte mientras más cercanos y masivos sean los cuerpos. ¿Y qué creen, mis hermanos, hermanas? Esto mismo sucede en las relaciones interpersonales y esto mismo sucede en nuestra relación con Dios. Solo podemos dar testimonio de Dios si tenemos una vida de comunión con Él. No podemos ser testigos si estamos lejanos, no podemos ser testigos si estamos distraídos. Necesitamos estar enfocados y cercanos a Dios para ser identificados como sus hijos.
aunque eso implique convertirnos en blanco de vituperios, rechazo, persecución. Orar para dar a conocer a Dios nuestras angustias y nuestras necesidades. Y no es que Dios no las sepa, sino que se agrada de que nosotros en oración nos mostremos dependientes de Él, como una señal de adoración, como muestra de un verdadero señorío en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús no solo reitera que seguirle será motivo de sufrir, sino que también nos marca una pauta importante, la de la perseverancia. En este mismo Evangelio de Mateo que estamos estudiando, nos dice en Mateo 10:22, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y así salvo entonces también coheredero, y así salvo entonces también aceptado por el Padre en el reino de los cielos. Por causa de la justicia y de la justificación de Cristo en la cruz, con el caminar por el nombre de Cristo, por el caminar con Cristo, por perseverar en la palabra, por perseverar en el testimonio. El Señor en este mismo capítulo de Mateo que les comenté, pero en el versículo 32 nos dice, por tanto, a todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En toda la parte final de este capítulo, el Señor da instrucciones a los discípulos de cómo es de que los van a perseguir y cómo deben responder ante ello. Da recomendaciones, da orientación, da guía, da dirección y lo más importante, da esperanza. Conocer de ello nos debe dar también a nosotros confianza y esperanza. Es una esperanza que debemos creer y que debemos vivir. Así en ese orden. Es una esperanza efectiva si la creemos, pero más aún si la creemos y la vivimos. Porque no vivir en la esperanza de Cristo es sinónimo a no creerle. Así, en ese orden, el Señor nos dice que habrá persecución a causa de la justicia y vituperios por su causa. Así que Él se está identificando a sí mismo como la justicia de Dios. Todo quien blasfeme contra Él, blasfema también contra la justicia de Dios y blasfema también contra Dios mismo, pero nos promete el mismo galardón que a los profetas, el reino de los cielos. La cercanía con Dios es ese galardón. Y cómo no estar gozosos entonces, cómo no estar felices, cómo no ser bendecidos, cómo no ser macarios, cuando la gracia de Jesús sobre la vida de las personas nos mira con amor y con perdón. Hace unos meses vi una serie referente a María de Magdala. En ella escuché una frase que me gustó, una serie que en su estructura general sí tenía apego a las escrituras, sin embargo, pues para hacerla interesante y novelada le ponen otras cosas que no tienen apego histórico y a las escrituras. Sin embargo, esta frase me gustó. Una persona que había sufrido mucho le dice a uno de los discípulos que no creía en Jesús. Por sus sufrimientos, no creía en Dios, que no creía en Dios. Y la respuesta que recibió me gustó, porque habla también de ese amor y de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y le contesta, es posible que no creas en Dios, pero Dios sí cree en ti. Y añadiría, esto ya de mi cosecha, no viene en el diálogo, cree en ti como parte de ese amor y de esa gracia. Cree que puedes cambiar, cree que puedes ser transformado, cree que la palabra de Dios puede actuar en tu vida, cree que puedes ser nacido de nuevo, cree que puedes dejarte moldear como barro en las manos del divino alfarero, volverte a ser
volverte esa nueva y preciada figura que no quiere separarse de su Señor, que anhele la cercanía y que no pierda nunca la atracción de vivir con Él y para Él. Tenemos como conclusiones entonces 3 principios. El principio del testimonio, que dice que a cada acción corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. El principio del galardón, que dice un empuje vertical de abajo hacia arriba. Y el principio de la cercanía, que es que a mayor cercanía, mayor será la atracción. Mantengámonos entonces, mis hermanos, cerca de Dios. Testifiquemos lo que ha hecho en nuestras vidas. Aprendamos a vivir cuando por su causa nos vituperen e incluso nos persigan con gozo, con alegría, con fe y con esperanza. Ese es el desafío. Y quizás quienes hemos estado dentro de zonas urbanas no suframos tanto de esto como aquellos hermanos que están en zonas rurales y en zonas más alejadas. Pero fundemos nuestra esperanza en Cristo. Oremos por nuestros hermanos de las misiones transculturales que han dado y están dando y siguen dando un testimonio de ser macarios, de ser gozosos, de ser dichosos en medio de la persecución y en medio de los vituperios y de las calumnias. Aquellos que no han querido blasfemar de su Señor. Igual que en la iglesia primitiva, los romanos mataban a los cristianos tan solo por el hecho de no aceptar que el César, el emperador, era el Señor. Ellos se negaban a decir y decían Jesús es el Señor, porque fue el punto de cohesión en el Imperio Romano. Fue un punto en donde podían ellos, en tan diversas culturas y en tan diverso y tan grande territorio dominado, buscar algo de cohesión, y era la adoración al César. Pero en esos años hubo mucha gente, muchísima gente, que murió por no obtener su libellus, que era un pequeño comprobante de que ellos habían aceptado decir que el César es el Señor, y amaban a Cristo y seguían a Cristo y dieron su vida para no blasfemar en contra de Cristo. Y hoy en día hay gente que es expulsada de sus pueblos, hay gente que es expulsada de sus casas, de sus tierras, hay gente a que se le niega la escuela a sus hijos, hay gente que no le permiten acceder a los servicios de agua, de electricidad, que es rechazada por no cooperar para unas fiestas patronales y que han aceptado sufrir todo esto con gozo y con alegría para no dejar de dar testimonio de su amor y de su fidelidad a Cristo. Esto no es lejano, mis hermanos. Esto no es algo que ocurrió y que no está ocurriendo. Y en los próximos tiempos esto puede hacerse todavía mayor. Esperemos en Dios que haya un remanente firme y fiel, dispuesto a vivir con gozo la persecución, las calumnias y los vituperios a causa de la justicia de Dios, a causa del nombre de Cristo. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra hermosa. Gracias Señor porque nos hablas, Señor, porque nos exhortas, porque nos instas a tomar decisiones, Padre bendito. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros como siempre has estado, como tú lo prometiste, Señor, y eres un Señor fiel que cumple sus promesas, Señor. Gozamos de la cercanía contigo y vivimos en la esperanza que nos da tu hermosa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo.
amados hermanos, fue un placer llegar a sus hogares por estos medios. La palabra de Dios, su iglesia de Dios no se detiene. Está actuante y presente en todo momento y en todo lugar. Le damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Le damos las gracias también por vernos. Le pedimos que compartan, que le pongan like para que llegue a más personas la palabra de Dios. Nos despedimos con una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Guarda a las personas que nos vieron, Señor. Bendícelas, cuídales sus ingresos, su trabajo, su ir y su venir, su entrada y su salida, sus transportes, Señor. Bendícelas, cuídales su salud también y prospéralas, Padre bendito. Que conozcan de ti más y más personas, que tú añadas, Señor, que nos sigas utilizando a pesar de lo imperfecto que somos como instrumento. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que pasen muy buena tarde y que Dios les bendiga.